¿Alguna vez has sentido que alguien te está observando en los momentos más íntimos de tu vida, incluso cuando sabes que no debería ser posible? ¿Qué harías si descubrieras que el verdadero peligro no está afuera, sino muy cerca de lo que consideras tu refugio seguro? Era una noche especialmente oscura y lluviosa cuando Marta López llegó por primera vez a la casa de los Ruiz en la calle Willow. El viento azotaba con fuerza, haciendo que las ventanas temblaran y el sonido de la lluvia golpeara el tejado de manera implacable. Marta, con su cabello rubio lacio y su sonrisa cálida, parecía ser una presencia reconfortante en medio de la tormenta. A sus 26 años, su experiencia como niñera y su actitud afable la hicieron la candidata ideal para cuidar a la pequeña Valeria. Los Ruiz, sin embargo, no tenían idea de que detrás de la apariencia tranquila y amable de Marta se escondía una oscuridad inquietante que transformaría su vida cotidiana en una pesadilla que jamás habrían imaginado. Los Ruiz vivían en una encantadora casa antigua en la calle Willow, una de las calles más tranquilas del vecindario. La casa, con sus paredes de piedra y techos a dos aguas, parecía sacada de un cuento de hadas. Con un jardín bien cuidado y una pequeña fuente en el centro, la casa parecía el lugar perfecto para criar a su única hija, Valeria, de 5 años. Diego y Elena Ruiz llevaban una vida ajetreada. Diego trabajaba como ingeniero y Elena era diseñadora gráfica. Con sus horarios de trabajo exigentes, a menudo encontraban difícil equilibrar sus responsabilidades laborales con el tiempo de calidad que deseaban pasar con Valeria. Fue por eso que decidieron contratar a una niñera que pudiera cuidar de su hija mientras ellos trabajaban. Marta, con su currículum impecable y sus referencias elogiosas, parecía ser la elección perfecta. Durante la entrevista, Marta habló con entusiasmo sobre su amor por los niños y su habilidad para crear un ambiente seguro y divertido. Diego y Elena, al sentirse cómodos con ella, decidieron contratarla. Desde el principio, Marta se adaptó perfectamente a la rutina de los Ruiz. Llegaba puntualmente cada mañana y se ocupaba de Valeria con gran dedicación. La pequeña parecía encariñarse con ella rápidamente, disfrutando de las historias que Marta le contaba y las canciones que le cantaba para dormir. Una de las rutinas nocturnas de Valeria era escuchar cuentos antes de acostarse, y Marta siempre elegía una historia diferente, manteniendo a Valeria entretenida y emocionada. Sin embargo, poco a poco, Diego y Elena comenzaron a notar que Valeria se volvía más ansiosa y menos comunicativa después de que Marta llegaba. A veces, Valeria se despertaba en mitad de la noche llorando sin razón aparente, y aunque Marta le decía a Elena que era una fase normal en el desarrollo de los niños, la preocupación de los padres no hacía más que crecer. A medida que pasaban las semanas, los cambios en Valeria se volvieron más notables. La niña ya no quería jugar en el jardín o en su habitación. Se encerraba en su habitación durante largas horas y, a menudo, se negaba a hablar con sus padres. Elena y Diego intentaron hablar con ella, pero Valeria solo respondía con monosílabos o, en el mejor de los casos, murmuraba que estaba cansada. Una noche, después de que Valeria tuviera una pesadilla especialmente aterradora, Elena intentó consolarla. La niña, sollozando, le dijo: «Marta me dice que no debo contarle a nadie sobre las cosas que me pasan aquí. Me dijo que es un secreto». Elena se preocupó al escuchar esto, pero Marta insistió en que Valeria estaba simplemente en una fase de desarrollo. Sin embargo, la inquietud de Elena se incrementó y comenzó a investigar más sobre el pasado de Marta. Lo que encontró, sin embargo, solo profundizó su preocupación. Elena descubrió que, aunque Marta tenía una buena reputación como niñera, había cambiado de ciudad en varias ocasiones, cada vez que surgía un nuevo trabajo. En cada lugar, había informes de comportamientos extraños en los niños que había cuidado. La descripción de los incidentes variaba, pero había un patrón común: los niños solían tener problemas de sueño y comportamientos extraños después de que Marta llegaba a sus vidas. Elena también encontró una mención ocasional sobre que algunos de los niños habían experimentado episodios de ansiedad severa o incluso trastornos del sueño después de que Marta se iba. Cada vez que Elena trataba de investigar más a fondo, los registros se volvían escasos y borrosos, como si Marta hubiera borrado toda evidencia de su pasado. Una noche, después de que Marta se fuera, Elena decidió quedarse despierta y vigilar a Valeria desde la distancia.
Se escondió en la esquina de la sala, esperando escuchar algún signo de actividad sospechosa. A medida que la noche avanzaba, Elena escuchó ruidos provenientes de la habitación de Valeria, murmullos suaves y una voz que parecía cantar una canción. Decidió acercarse sigilosamente y mirar a través de la rendija de la puerta. Lo que vio la dejó paralizada de terror. Marta estaba en la habitación de Valeria, pero no estaba sola. La figura de Marta se movía lentamente por la habitación, susurrando palabras ininteligibles a la niña. El rostro de Marta estaba iluminado por la luz tenue de la lámpara de noche, y su expresión era inquietante, casi como si estuviera en trance. Elena intentó abrir la puerta para interrumpir, pero se dio cuenta de que no podía moverse, como si una fuerza invisible la estuviera conteniendo. El susurro de Marta se hacía más fuerte y más frenético, mientras Valeria permanecía en su cama, inmóvil y con los ojos muy abiertos, como si estuviera atrapada en un hechizo. Al día siguiente, Elena se decidió a confrontar a Marta. La llamó a la oficina de la casa y le dijo que no necesitaban más sus servicios. Marta, lejos de sorprenderse, simplemente la miró con una calma inquietante. «Entiendo», dijo con una voz que parecía vacía de emoción. «Pero Valeria y yo hemos creado un vínculo especial. La ayudaré a superar sus miedos». Esa noche, Elena se encontró revisando los objetos de la habitación de Valeria, buscando pistas sobre el comportamiento extraño de su hija. Mientras lo hacía, encontró una pequeña libreta escondida en el cajón de la mesita de noche. Al abrirla, descubrió una serie de dibujos y anotaciones hechas por Valeria. Los dibujos mostraban figuras sombrías y aterradoras, acompañadas de frases como «La señora Marta me dice que no cuente lo que veo». Esa noche, Elena se acurrucó en la cama con Valeria, sintiendo un miedo profundo pero decidido a proteger a su hija. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un susurro en la oscuridad, una voz que repetía la misma canción de cuna que Marta solía cantar, pero con un tono profundamente inquietante. Elena se despertó sobresaltada al sentir un frío en la habitación. Miró alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, el ambiente en la habitación era denso, como si algo invisible estuviera presionando contra sus sentidos. Valeria, a su lado, estaba inmóvil, con los ojos abiertos, mirando hacia la esquina de la habitación. De repente, Elena vio una sombra moverse por la pared, proyectada por la luz de la lámpara de noche. La sombra parecía alargarse y distorsionarse, formando figuras grotescas. El susurro se hizo más fuerte, llenando la habitación con un sonido casi ensordecedor. Al día siguiente, Elena y Diego decidieron mudarse a un lugar nuevo, lejos de la calle Willow y de los oscuros secretos que habían descubierto. La casa en la calle Willow fue puesta en venta, pero permaneció vacía durante meses. Los nuevos vecinos informaron sobre ruidos inexplicables y una sensación de inquietud que llenaba el aire, especialmente en las noches de tormenta. Valeria, con el tiempo, comenzó a recuperar su alegría y tranquilidad, aunque los recuerdos de aquellos días permanecieron con ella como una sombra persistente. Elena, por su parte, nunca olvidó la presencia inquietante que había sentido en la casa, y la pregunta que siempre la atormentó fue, ¿qué era lo que Marta realmente quería con su hija? La canción de cuna, que alguna vez había sido un símbolo de seguridad, se había convertido en un eco aterrador de una pesadilla inescapable. Era una noche inusualmente fría cuando Laura Mellor llegó a la casa de los Johnson por primera vez. El viento silbaba a través de los árboles desnudos, haciendo que las ramas crujieran como si fueran huesos viejos. Laura, con su rostro amable y su voz suave, parecía una visión de tranquilidad en contraste con la tormenta que se desataba afuera. Con su cabello oscuro cuidadosamente peinado y su sonrisa que inspiraba confianza, la joven niñera parecía ser la elección perfecta para cuidar a la pequeña Ava. Los Johnson, sin embargo, no tenían idea de que detrás de esa sonrisa afable se escondía algo oscuro. Algo que se manifestaría lentamente, como una canción de cuna que comienza siendo reconfortante pero que poco a poco revela un tono siniestro. Los Johnson vivían en una encantadora casa de campo en las afueras de la ciudad, rodeada de campos abiertos y un pequeño bosque en la parte trasera. La casa,
con sus vigas de madera y chimeneas de ladrillo, parecía el lugar perfecto para criar a una familia. Mike y Laura Johnson habían trabajado arduamente para construir una vida estable, y ahora, con su pequeña Ava de solo 4 años, sentían que su familia estaba completa. Laura, una editora de libros infantiles, trabajaba desde casa, lo que le permitía pasar mucho tiempo con Ava. Sin embargo, con la fecha de entrega de su próximo proyecto acercándose, Laura decidió contratar a una niñera que pudiera cuidar de Ava durante el día y permitirle concentrarse en su trabajo. Fue así como Laura Mellor entró en sus vidas. Laura, de 24 años, a primera vista era todo lo que los Johnson buscaban en una niñera. Era paciente, amable y parecía genuinamente encantada de pasar tiempo con Ava. Además, tenía experiencia trabajando con niños, según sus impecables referencias. Después de una breve entrevista, en la que Laura habló con dulzura sobre su amor por los niños y su pasión por la enseñanza, Mac y Laura la contrataron sin dudarlo. Al principio, todo parecía ir bien. Laura se mostraba encantadora y eficiente. Llegaba temprano, siempre con una sonrisa en el rostro, y rápidamente se hizo querer por Ava. Tenía un don especial para contar historias y cantar canciones de cuna que adormecían a la niña en minutos. Laura, desde su oficina en casa, podía escuchar a Laura cantando mientras acunaba a Ava y se sentía agradecida de haber encontrado a alguien tan devoto. La canción favorita de Ava, Estrellita, ¿dónde estás?, era un ritual nocturno. Laura la cantaba todas las noches antes de acostar a la pequeña, y pronto la melodía se convirtió en parte de la rutina diaria de la familia. Sin embargo, poco a poco, Laura comenzó a notar un cambio sutil en la atmósfera cada vez que Laura cantaba esa canción. Era como si la voz de Laura, que al principio era suave y reconfortante, adquiriera un tono diferente, uno que hacía que los vellos de la nuca de Laura se erizaran. Pero cuando intentaba escuchar más de cerca, la canción volvía a sonar normal, y Laura se decía a sí misma que solo eran imaginaciones suyas. Después de unas semanas, Laura empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Ava. Su hija, antes siempre risueña y llena de energía, se había vuelto más retraída. Ava comenzó a despertarse en medio de la noche, gritando aterrorizada. Cuando Laura o Mac entraban corriendo a su habitación, la encontraban temblando y sollozando, aferrada a su osito de peluche, incapaz de explicar lo que había soñado. Una noche, después de otro episodio de gritos, Laura intentó calmar a Ava preguntándole qué le estaba causando tanto miedo. La canción, No me gusta más, susurró Ava con la voz temblorosa. Es diferente ahora. Laura, preocupada, le preguntó qué quería decir, pero Ava solo se encogió bajo las sábanas y se negó a hablar más. Laura intentó razonar que tal vez Ava estaba atravesando una fase, algo común en los niños pequeños. Sin embargo, la inquietud comenzó a asentarse en su mente. A medida que los días pasaban, Ava se volvió aún más ansiosa y empezó a mostrar signos de agotamiento. Ya no quería jugar en el jardín ni en su habitación. Laura, cuando le comentó sobre estos cambios a Laura, simplemente sonrió y dijo que Ava estaba teniendo sueños como todos los niños, y que con el tiempo pasarían. Pero había algo en esa sonrisa, una frialdad oculta, que hizo que Laura sintiera un escalofrío en la espalda. Fue una noche lluviosa cuando Laura decidió quedarse despierta más tarde de lo habitual para trabajar en su proyecto. Las palabras fluían fácilmente esa noche, pero alrededor de la medianoche, un sonido extraño captó su atención. Apagó su computadora, escuchando atentamente. Era un murmullo bajo, casi como si alguien estuviera hablando en voz baja en la habitación contigua. Decidida a averiguar de dónde venía el sonido, Laura se levantó y caminó en silencio por el pasillo hacia la habitación de Ava. Cuando llegó a la puerta, el murmullo se detuvo abruptamente. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujó suavemente, vio a Laura sentada en una silla junto a la cama de Ava, mirando fijamente a la niña dormida. Laura sintió un nudo en el estómago al ver la expresión en el rostro de Laura. Había una intensidad en su mirada que era casi hambrienta. Sin embargo, cuando Laura notó a Laura, su expresión cambió instantáneamente, volviéndose nuevamente la amable y cariñosa niñera que los Johnson conocían. Solo estaba asegurándome de que Ava estuviera bien, dijo con una sonrisa dulce.
Laura, incómoda, asintió y salió de la habitación, pero la sensación de inquietud no la abandonó. Esa misma noche, Laura tuvo problemas para dormir. Sus pensamientos seguían regresando a la imagen de Laura observando a Ava con esa intensidad perturbadora. ¿Qué era lo que había visto realmente? Intentó hablar con Mac al respecto, pero él, siempre pragmático, le dijo que probablemente solo estaba cansada y viendo cosas donde no las había. Los días siguientes, las cosas se pusieron aún más extrañas. Laura seguía cantando la canción de cuna a Ava, pero ahora Laura notaba algo indudablemente inquietante en la melodía. Ya no era la dulce canción que había sido. Había un tono siniestro, casi malévolo, que parecía filtrarse a través de las notas, aunque cada vez que Laura intentaba escuchar más de cerca, la canción volvía a sonar normal. Una tarde, mientras estaba en la cocina, Laura escuchó a Ava canturrear la canción para sí misma. La melodía era la misma, pero las palabras que salían de la boca de su hija no lo eran. En lugar de estrellita, ¿dónde estás?, Ava cantaba en un idioma extraño, uno que Laura no reconocía. La voz de la niña sonaba monótona, casi robótica, mientras repetía una y otra vez las mismas palabras incomprensibles. Alarmada, Laura se acercó a Ava y le preguntó de dónde había sacado esa canción. Ava, con ojos vidriosos, simplemente dijo, es la canción de Laura. Me la enseñó para que duerma mejor. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo profundamente mal en todo esto. Esa noche, después de que Laura se fuera, Laura decidió buscar más información sobre la joven niñera. Se dirigió a su computadora y comenzó a investigar en línea. Lo que encontró la dejó helada. Laura Mellor había trabajado como niñera en varias ciudades a lo largo de los años, y en cada lugar donde había estado, habían ocurrido incidentes extraños. Los niños a los que cuidaba siempre mostraban cambios de comportamiento, y algunos incluso habían sufrido episodios de sonambulismo o ansiedad extrema. Lo más aterrador fue descubrir que en 2 casos, los niños habían caído en un coma inexplicable, del que nunca despertaron. Desesperada, Laura intentó encontrar más información sobre el pasado de Laura, pero parecía que la niñera había borrado deliberadamente cualquier rastro de su vida antes de convertirse en cuidadora. Su nombre no aparecía en registros escolares ni en ninguna base de datos pública. Era como si Laura Mellor no existiera antes de haber comenzado a trabajar como niñera. Con el corazón acelerado, Laura decidió que no podía esperar más. Debía proteger a su hija. A la mañana siguiente, le dijo a Laura que ya no necesitaban sus servicios. Laura, lejos de sorprenderse, solo sonrió con una tranquilidad perturbadora y dijo, lo entiendo. Pero Ava me extrañará. Ella y yo hemos conectado de una manera especial. Las palabras de Laura resonaron en la mente de Laura durante todo el día. Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño inquietante en el que Laura susurraba la misma canción de cuna a Ava, pero en ese idioma extraño y antiguo. En el sueño, Laura veía cómo la figura de Laura se transformaba en una sombra que envolvía a su hija, sumiéndola en la oscuridad. Esa noche, Laura decidió dormir en la habitación de Ava. Su hija había estado especialmente inquieta todo el día, y Laura no quería dejarla sola. Se acurrucó junto a Ava en la pequeña cama, tratando de convencerse de que todo estaría bien. Cerca de las 3 de la mañana, Laura fue despertada por el sonido de la puerta del dormitorio abriéndose lentamente. Medio dormida, miró hacia la puerta y vio la silueta de Laura de pie en el umbral. Pero Laura no estaba físicamente allí, no podría estarlo, o eso pensaba Laura. La figura de Laura se deslizó hacia la cama, y su voz comenzó a entonar la canción de cuna. Sin embargo, esta vez, la melodía era un eco siniestro que resonaba en las paredes de la habitación. Ava, todavía dormida, comenzó a cantar en respuesta, repitiendo aquellas palabras extrañas. Laura, paralizada por el miedo, trató de moverse, de despertar a Ava, pero su cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar, obligándola a escuchar la canción. Laura se inclinó sobre Ava, susurrándole palabras que Laura no podía entender, pero que resonaban con un poder oscuro y antiguo. Finalmente, Laura reunió toda la fuerza de voluntad que le quedaba y logró gritar el nombre de Ava.
En ese instante, la figura de Laura se desvaneció y Ava se despertó, sobresaltada, llorando y aferrándose a su madre. Al día siguiente, Laura decidió que ya no era seguro quedarse en la casa. Ella y Mac empacaron rápidamente sus pertenencias y se mudaron a la casa de un familiar en la ciudad. Laura no explicó exactamente lo que había sucedido, pero Mac, al ver el estado de su esposa y su hija, no hizo preguntas. Sabía que algo terrible había ocurrido, y no quería arriesgarse a que empeorara. Después de mudarse, los Johnson comenzaron a reconstruir su vida. Ava, lejos de la influencia de Laura, lentamente comenzó a recuperar su alegría, aunque los recuerdos de la canción de cuna tardaron en desvanecerse. Laura, por su parte, nunca dejó de sentir una presencia vigilante, como si Laura aún estuviera cerca, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. La casa en la que vivían los Johnson fue puesta en venta poco después, pero permaneció vacía durante mucho tiempo. Los vecinos decían que, en las noches de tormenta, podían escuchar una canción de cuna proveniente de las ventanas oscuras, una melodía suave, pero con un tono inquietante que les ponía la piel de gallina. ¿Alguna vez has sentido que algo o alguien te estaba observando mientras dormías? ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que, al final, te preguntas cómo pudiste no notar las señales de advertencia que estaban justo frente a ti? ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que la persona en quien confiabas no solo estaba en tu casa, sino que también conocía tus miedos más profundos? La lluvia caía sin cesar esa noche de otoño, creando un sonido constante que parecía llenar el vacío de la casa de los Pérez. Mientras el viento arrastraba las hojas caídas y las luces parpadeaban ocasionalmente, la familia Pérez se preparaba para recibir a su nueva niñera, Clara García. A primera vista, Clara era la niñera ideal. Con 32 años, su experiencia como cuidadora y su aspecto afable la hacían una candidata prometedora. Sin embargo, lo que la familia no sabía era que Clara traía consigo una oscuridad que transformaría su hogar en un lugar de pesadillas. Los Pérez vivían en una casa antigua en las afueras de la ciudad, una construcción de ladrillo con un jardín extenso y un aire de tranquilidad que escondía secretos oscuros. La casa tenía más de 100 años, con pasillos largos y una serie de habitaciones interconectadas por escaleras crujientes. Era el hogar perfecto para criar a sus dos hijos, Andrés de 7 años y Sofía de 5, quienes disfrutaban del espacio y la libertad que les brindaba la gran propiedad. José y Marta Pérez trabajaban ambos a tiempo completo. José era arquitecto y Marta, profesora. Aunque disfrutaban de sus trabajos, la carga de responsabilidades a menudo les dejaba poco tiempo para estar con sus hijos. Así que, cuando se les presentó la oportunidad de contratar a una niñera recomendada por amigos, no dudaron en hacerlo. Clara García llegó a la casa una tarde lluviosa para una entrevista final antes de comenzar oficialmente. Su currículo estaba lleno de referencias elogiosas y su actitud tranquila y profesional hizo que José y Marta se sintieran cómodos de inmediato. Sin embargo, había algo en la forma en que Clara hablaba de la seguridad y la disciplina de los niños que los hizo sentir incómodos, aunque no podían identificar exactamente qué era. Los primeros días con Clara transcurrieron sin incidentes. Ella parecía tener un don natural para conectar con Andrés y Sofía, quienes estaban encantados con su nueva niñera. Clara tenía una habilidad especial para contarles historias, y sus relatos, siempre envueltos en misterio y magia, mantenían a los niños fascinados y tranquilos. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer detalles inquietantes. Marta notó que Clara nunca hablaba mucho de sí misma y siempre cambiaba de tema cuando se le preguntaba sobre su vida personal. La niñera también era muy reservada respecto a sus días libres y a sus actividades fuera del trabajo. A pesar de estos pequeños indicios, Marta decidió que era mejor no preocuparse demasiado, pensando que quizás Clara solo era una persona privada. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Andrés y Sofía empezaron a tener pesadillas y a despertarse en medio de la noche, asustados y llorando. Marta intentó hablar con los niños sobre sus miedos, pero ellos solo mencionaban vagamente que la señora Clara les había contado cosas raras. Marta decidió observar a Clara durante una noche,
escondiéndose en el pasillo para escuchar las interacciones entre la niñera y los niños. Clara solía llevar a los niños a su habitación después de la cena y Marta podía escuchar susurros y risas apagadas. Sin embargo, al acercarse a la puerta, los sonidos cesaban abruptamente y Clara siempre parecía estar en la cama de los niños, leyendo un cuento. Una noche, mientras Marta revisaba la habitación de los niños, encontró un cuaderno que Andrés había dejado en su escritorio. Al abrirlo, encontró una serie de dibujos que representaban figuras oscuras y extrañas. Había una serie de notas que decían cosas como no puedo dormir, oigo voces y la señora Clara dice que todo estará bien. El corazón de Marta se hundió al leer estas palabras y decidió que debía investigar más a fondo. Desesperada por entender la situación, Marta comenzó a investigar el pasado de Clara. Hizo algunas llamadas a las referencias que Clara había proporcionado, pero se encontró con respuestas evasivas y, en algunos casos, con una falta de detalles preocupante. Clara parecía tener un historial de trabajo en diferentes lugares, pero cada vez que cambiaba de ciudad, dejaba atrás un rastro de incertidumbre. En uno de los sitios donde Clara había trabajado anteriormente, Marta encontró un antiguo artículo de periódico sobre una serie de incidentes extraños en la casa de una familia en la que Clara había trabajado. Los niños de esa familia también habían reportado pesadillas y comportamientos extraños, y había una mención vaga sobre la niñera involucrada. El artículo no daba muchos detalles, pero las coincidencias eran demasiado alarmantes para ignorarlas. Los cambios en el comportamiento de Andrés y Sofía se hicieron más pronunciados. Andrés comenzó a mostrar signos de ansiedad severa, como morderse las uñas y evitar cualquier actividad que solía disfrutar. Sofía se convirtió en una sombra de sí misma, evitando a Clara y rehusándose a ir a su habitación sin la presencia de Marta o José. Una tarde, Marta decidió quedarse en casa para observar a Clara de cerca. Mientras Clara estaba en el jardín con los niños, Marta notó que la niñera hablaba en voz baja con ellos, pero no podía escuchar claramente lo que decía. Los niños parecían ansiosos pero obedientes, lo que aumentó la preocupación de Marta. Esa noche, Marta decidió intervenir. Fue al dormitorio de los niños y se quedó con ellos mientras Clara se preparaba para irse. Cuando la niñera se despidió, Marta notó que Clara parecía reticente y que sus ojos mostraban una intensidad inquietante. Marta se sintió incómoda pero trató de no dejar que Clara lo notara. Esa misma noche, Marta y José se fueron a la cama con una sensación de inquietud persistente. Hacia la medianoche, Marta fue despertada por un ruido en la habitación de los niños. Se levantó en silencio y se dirigió hacia el cuarto de Andrés y Sofía. Cuando abrió la puerta, encontró a Clara en la habitación, inclinada sobre la cama de los niños y susurrando algo en voz baja. Marta encendió la luz de la habitación de golpe, y Clara se volvió rápidamente, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en una sonrisa inquietante. Solo estaba tranquilizando a los niños, explicó Clara con una voz que parecía demasiado calmada para la situación. Marta notó que había algo extraño en la forma en que Clara se movía, como si estuviera tratando de ocultar algo. La niñera se levantó lentamente y salió de la habitación, dejando a Marta con una sensación de terror que no podía describir. Marta se acercó a la cama de los niños y encontró que Andrés y Sofía estaban despiertos, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Al día siguiente, Marta decidió enfrentar a Clara. La llamó a la oficina de la casa y le expresó sus preocupaciones. Clara, en lugar de mostrarse defensiva, aceptó la crítica con una calma perturbadora. Entiendo si desean despedirme. Solo quería asegurarme de que los niños estuvieran bien. Marta, ahora completamente aterrorizada, decidió que ya no podían quedarse con Clara en la casa. Le pidió que empacara sus cosas y se fuera de inmediato. Clara, con una sonrisa que parecía más una mueca, empacó sus pertenencias en silencio y se fue sin hacer más preguntas. Esa noche, mientras Clara se marchaba, Marta y José revisaron la casa en busca de cualquier cosa que pudiera explicar el comportamiento de la niñera. Encontraron un pequeño diario escondido en el fondo de un cajón, con entradas que detallaban rituales y técnicas para manipular a los niños. El diario también contenía dibujos y símbolos extraños que parecían estar relacionados con prácticas oscuras y perturbadoras. Después de que Clara se fue,
la familia Pérez intentó retomar su vida normal. Sin embargo, el miedo y la desconfianza no desaparecieron de inmediato. Andrés y Sofía, aunque empezaron a recuperar su alegría, seguían teniendo pesadillas recurrentes y mostraban signos de ansiedad que necesitaban terapia profesional para superar. La casa en la calle Willow fue puesta en venta poco después, pero a menudo se decía que estaba embrujada. Los vecinos afirmaban que, en las noches de tormenta, podían escuchar susurros y risas apagadas provenientes de la casa vacía. Algunos incluso decían haber visto una figura femenina en las ventanas, observando a los transeúntes con una mirada vacía y perturbadora. Marta y José, aunque finalmente encontraron paz para sus hijos, nunca pudieron deshacerse del sentimiento de paranoia que los acompañó durante años. La experiencia con Clara había dejado una marca indeleble en sus vidas, y la pregunta que siempre los atormentaba era, ¿qué estaba realmente buscando Clara en su hogar? La respuesta seguía siendo un enigma aterrador que acechaba en las sombras de sus recuerdos. ¿Qué harías si descubrieras que el lugar más hermoso de tu hogar está ocultando un secreto oscuro que podría poner en peligro a tus seres queridos? ¿Podrías mantener la calma cuando cada rincón de tu casa se convierte en un escenario de tus peores temores? En el apacible suburbio de Villafranca, la familia Gómez vivía en una hermosa casa con un jardín que parecía un rincón de ensueño. El jardín de las mariposas, como lo llamaban, era un remanso de tranquilidad y alegría. Carmen y Luis Gómez, junto con sus hijos Paula y Roberto, disfrutaban de cada rincón del jardín, que estaba lleno de flores vibrantes y mariposas que parecían danzar en el aire. Sin embargo, este oasis de calma estaba a punto de convertirse en un escenario de horror indescriptible. Cuando Carmen y Luis decidieron contratar una niñera, querían asegurarse de que fuera alguien que compartiera su amor por el jardín. Encontraron a Nora Martínez, una mujer de 28 años con un profundo conocimiento de botánica y un entusiasmo contagioso por la naturaleza. Nora parecía ideal. Sus referencias eran impecables, y su actitud cálida y su afinidad con las plantas la hacían parecer la candidata perfecta. Los primeros días con Nora fueron placenteros. Los niños estaban encantados con las historias sobre plantas exóticas y animales raros, y Nora se adaptó rápidamente a la rutina familiar. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente normalidad, comenzaron a surgir señales inquietantes. Nora comenzó a hacer cambios sutiles en el jardín. En lugar de las flores que Carmen y Luis habían elegido cuidadosamente, Nora plantó especies más oscuras y misteriosas. Flores nocturnas que solo florecían bajo la luz de la luna, plantas con hojas largas y puntiagudas que parecían moverse con una vida propia. La fuente del jardín, que había sido una pieza central de frescura y vitalidad, fue transformada en un estanque sombrío, cubierto de musgo y agua estancada. Aunque los cambios parecían inicialmente una simple cuestión de estética, pronto comenzaron a emitir una sensación de inquietud. El aire alrededor del jardín se volvió denso, y las noches se llenaron de sonidos extraños, crujidos en los arbustos, susurros apenas audibles y un frío inexplicable que se instalaba incluso en los días más cálidos. Carmen y Luis comenzaron a sentir una presión incómoda, una sensación de que algo no estaba bien. La atmósfera del jardín se había transformado en algo palpable y perturbador. Los cambios en el jardín coincidieron con una alteración en el comportamiento de Paula y Roberto. Paula, que antes era una niña alegre y curiosa, comenzó a volverse cada vez más retraída. Pasaba largas horas en el jardín, a menudo hablando sola y evitando a su familia. Sus ojos, una vez brillantes, ahora reflejaban una inquietud que Carmen y Luis no podían entender. Paula se sentía atraída por las plantas nocturnas y pasaba horas contemplando las flores bajo la luz de la luna, murmurando palabras que no podían descifrar. Roberto, por su parte, mostró un creciente desinterés por sus actividades favoritas. Sus juegos se convirtieron en juegos solitarios y agresivos, y sus pesadillas se intensificaron. Se quejaba de que las sombras del jardín se movían y le hablaban en voz baja, instándolo a hacer cosas que no entendía. Sus gritos en medio de la noche despertaban a toda la familia, y sus intentos por calmarlo solo parecían empeorar las cosas. Una noche, Paula tuvo un sueño particularmente perturbador. En su sueño,
estaba caminando por el jardín, pero las flores estaban marchitas y el cielo estaba cubierto de nubes negras. Una figura encapuchada la seguía, susurrando palabras en un idioma incomprensible. Paula intentó correr, pero el suelo se volvía lodoso y pesado, atrapándola en su lugar. Despertó aterrorizada, gritando que el guardián estaba en el jardín y la estaba llamando. La desesperación en su voz hizo que Carmen y Luis sintieran un escalofrío profundo. Decidida a descubrir la causa del terror de sus hijos, Carmen decidió investigar el jardín y a la niñera. Una noche de luna llena, se escondió en el jardín para espiar a Nora. Lo que vio la dejó paralizada de horror. Nora estaba de pie junto a la fuente, vestida con un ropaje oscuro y realizando movimientos en un patrón complicado. Murmuraba en un idioma antiguo y encendía velas negras alrededor de la fuente. Colocó figuras en el suelo, formando un círculo alrededor del agua estancada. Carmen observó con horror mientras Nora realizaba lo que claramente era un ritual oscuro. Las sombras en el jardín parecían alargarse y moverse con vida propia, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El jardín, que alguna vez había sido un lugar de alegría, ahora parecía una prisión de terror. Carmen, temblando de miedo, se retiró sigilosamente para planear su siguiente paso. Carmen y Luis comenzaron a investigar el pasado de Nora y descubrieron que ella había trabajado en varias casas, cada una de las cuales había experimentado cambios perturbadores después de su llegada. Sus antiguos empleadores informaron sobre comportamientos extraños en sus hijos y una sensación general de malestar. Carmen encontró un antiguo foro en línea que hablaba sobre rituales de invocación y prácticas relacionadas con la manipulación de energías en jardines. Los símbolos y rituales descritos coincidían con lo que Nora había estado haciendo. Determinados a proteger a sus hijos, Carmen y Luis decidieron confrontar a Nora. Al día siguiente, la niñera estaba en el jardín, realizando otro ritual. La fuente estaba rodeada de velas y símbolos, y Nora estaba completamente inmersa en la ceremonia. Cuando Carmen y Luis la enfrentaron, Nora mostró una calma inquietante. El jardín necesita equilibrio, dijo con una voz que parecía arrastrarse desde las profundidades. Lo que estoy haciendo es para proteger a los niños. Pero el jardín también necesita sacrificios. La respuesta de Nora era una mezcla inquietante de calma y desafío. La niñera parecía completamente absorbida en sus prácticas oscuras y su actitud solo intensificaba el miedo de Carmen y Luis. Decidieron que era el momento de actuar. Luis contactó a las autoridades mientras Carmen mantenía a Nora bajo vigilancia. Cuando la policía llegó, Nora intentó resistirse, pero fue arrestada sin mucha oposición. Durante el registro de la casa, las autoridades encontraron evidencia clara de sus prácticas ocultas, un libro de hechizos con páginas llenas de invocaciones y rituales, figuras rituales y un cuaderno lleno de notas sobre cómo manipular el miedo y la energía de los niños. También encontraron indicios de que Nora había estado realizando rituales para invocar entidades oscuras en el jardín. La policía se mostró estupefacta al descubrir estos elementos y aseguró a Carmen y Luis que la situación estaba bajo control. Mientras Nora era llevada por las autoridades, el jardín fue sometido a una limpieza exhaustiva. Carmen y Luis contrataron a un equipo de especialistas en jardinería y en eliminación de energías negativas para purificar el espacio y devolverlo a su estado original. La limpieza del jardín tomó varios días y fue meticulosa. Los expertos trabajaron para eliminar cada rastro de los rituales oscuros, asegurando que el jardín volviera a ser un lugar seguro para sus hijos. Aunque el jardín fue restaurado, el terror de los eventos dejó una marca duradera en la familia Gómez. Paula y Roberto comenzaron a asistir a terapia para superar las secuelas emocionales de su experiencia. Las noches eran todavía difíciles y los niños tuvieron que aprender a lidiar con sus miedos mientras intentaban recuperar una sensación de normalidad. La casa, aunque ahora un lugar de paz, había sido testigo de un perturbador episodio de terror que nunca se borraría por completo. Los vecinos, al enterarse de la historia, empezaron a evitar el jardín. El lugar que había sido un símbolo de alegría se convirtió en un recordatorio silencioso del peligro que puede acechar en los lugares más hermosos. Las historias sobre el jardín se esparcieron por el vecindario y algunos residentes comenzaron a notar sucesos extraños, luces parpadeantes sin razón aparente, sombras que se movían sin causa,
y un frío inexplicable en ciertas noches. La leyenda del jardín creció, y los susurros de las mariposas que alguna vez fueron símbolo de belleza se convirtieron en murmullos de advertencia sobre el peligro oculto bajo la superficie. Carmen y Luis decidieron mudarse eventualmente, buscando un nuevo comienzo lejos del jardín que había sido testigo de tanto horror. Aunque la mudanza ofreció un nuevo comienzo, la experiencia en Villafranca dejó una marca duradera en sus vidas. La familia nunca pudo borrar del todo las imágenes perturbadoras y los miedos que enfrentaron. El Jardín de las Mariposas, aunque restaurado, permaneció como un testimonio de la oscuridad que puede esconderse incluso en los lugares más hermosos. Años después, cuando Carmen y Luis se encontraron en una reunión de antiguos vecinos, no pudieron evitar compartir su historia. La pregunta sobre lo que Nora realmente buscaba en el jardín seguía sin respuesta. La leyenda del jardín se convirtió en una advertencia para todos aquellos que buscan belleza y paz sin considerar lo que podría estar oculto bajo la superficie. La familia Gómez aprendió una lección invaluable sobre los secretos que pueden esconderse en lo que parece ser el lugar más perfecto, y el Jardín de las Mariposas se convirtió en una historia de advertencia que perduraría en el tiempo. Imagina escuchar murmullos inquietantes en la noche, ver figuras moviéndose en los rincones de la casa y sentir una presencia fría y amenazante que no parece dejarte en paz. ¿Cómo enfrentarías el terror que parece acechar a cada paso, y qué harías si descubrieras que el mal no solo está en la casa, sino también en la mente de quienes la habitan? En el tranquilo pueblo de Montserrat, la familia Ruiz encontró lo que parecía ser el hogar ideal. La Casa de las Voces, como se conocía en la comunidad, tenía una fachada encantadora con su arquitectura de principios del siglo XX, techos altos y suelos de madera que crujían suavemente con cada paso. La casa estaba rodeada de un jardín amplio y cuidado, que parecía ser el lugar perfecto para que Clara y Pablo, los dos hijos de la familia, disfrutaran de su infancia. La mudanza se realizó durante el verano, y el aire estaba lleno de emoción y promesas de un nuevo comienzo. Carmen y Luis, con sus corazones llenos de esperanza, estaban ansiosos por comenzar esta nueva etapa. Sin embargo, desde el primer día, Carmen empezó a notar algo extraño. A pesar de las cortinas abiertas y el sol brillante, el interior de la casa tenía una sensación de frialdad y desolación. Carmen trató de mantener el optimismo y aseguró a Luis que era solo el cambio de ambiente. Mientras tanto, Clara y Pablo estaban ocupados explorando cada rincón de su nuevo hogar. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, comenzaron a quejarse de escuchar susurros en la casa. Clara, de 7 años, fue la primera en mencionar las voces. Decía que escuchaba palabras incomprensibles que parecían llamarla por su nombre. Pablo, de 9 años, también comenzó a experimentar pesadillas y a decir que veía sombras moviéndose por la casa. Carmen, preocupada, pensó que tal vez los niños estaban simplemente ajustándose al nuevo entorno. En medio de todo esto, la familia contrató a Beatriz González, una niñera con un historial impresionante y una afición por la historia de casas antiguas. Beatriz, de 32 años, parecía la elección perfecta. Su aspecto amable y su experiencia en el cuidado de niños la hacían parecer confiable. Beatriz rápidamente se integró en la rutina diaria de la familia, y Carmen y Luis estaban aliviados de tener una mano amiga para cuidar de los niños mientras ellos se adaptaban a sus nuevos trabajos. Sin embargo, lo que al principio parecía ser una bendición pronto se tornó en una fuente de inquietud. Beatriz comenzó a comportarse de manera extraña. Pasaba largos periodos en el desván, una parte de la casa que había sido sellada debido a su mal estado. Carmen notó que Beatriz mostraba un interés inusual en el desván, a pesar de que los niños estaban advertidos de no acercarse allí. Una noche, Carmen y Luis se despertaron al escuchar un ruido sordo proveniente del desván. El sonido era perturbador, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado o movido. Carmen trató de ignorarlo, pensando que era solo un ruido de la casa asentándose, pero el sonido persistió. Decidió subir al desván para investigar. Cuando llegó, encontró a Beatriz con una linterna, buscando entre los escombros. Beatriz parecía nerviosa y distraída. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, y sus manos temblaban ligeramente.
Carmen notó que Beatriz estaba rodeada de objetos antiguos y desechados, como si estuviera tratando de reorganizar el espacio de manera frenética. Carmen preguntó si todo estaba bien, y Beatriz respondió con una sonrisa forzada, diciendo que estaba tratando de poner en orden el desván para los niños. Aunque Carmen quería creerle, no pudo evitar sentirse incómoda. Decidida a averiguar más, Carmen buscó información sobre la casa. En la biblioteca local, descubrió archivos históricos que hablaban de la historia de la casa y de sus anteriores propietarios. La Casa de las Voces había sido construida a principios del siglo XX por una familia prominente, pero había pasado por varias manos desde entonces. Los registros revelaron que el propietario más reciente antes de la familia Ruiz había sido Alberto Martínez, un hombre conocido por sus prácticas ocultas y su obsesión con lo sobrenatural. Martínez había residido en la casa durante la década de 1920 y sus actividades eran ampliamente conocidas en el pueblo. Se decía que realizaba rituales oscuros en el desván y que tenía un interés perturbador en el espiritismo. Durante su estancia, varias personas reportaron sucesos extraños en la casa, pero nadie podía explicar exactamente qué estaba ocurriendo. Intrigada por estos hallazgos, Carmen decidió investigar más a fondo el desván. Una noche, mientras la casa estaba en silencio, subió al desván con una linterna y una cámara. La atmósfera en el desván era densa y opresiva, y la temperatura parecía bajar de manera inexplicable. Carmen sintió una presencia inquietante a su alrededor y decidió filmar mientras exploraba el espacio. En el desván, encontró antiguos símbolos pintados en el suelo con pintura desgastada y viejos manuscritos cubiertos de polvo. Los manuscritos estaban llenos de fórmulas y rituales esotéricos, muchos de los cuales hacían referencia a invocaciones y protecciones contra entidades malignas. Carmen notó que algunos de los objetos en el desván parecían ser artefactos de rituales, como velas negras, amuletos y figuras talladas. El comportamiento de Beatriz se volvió cada vez más errático. A pesar de que la familia intentó hablar con ella sobre sus extrañas actividades, Beatriz se mostró evasiva y defensiva. Sus visitas al desván se hicieron más frecuentes, y Carmen notó que Beatriz pasaba largos periodos en el desván, a menudo con un aire de desesperación en su rostro. Una noche, Carmen decidió seguir a Beatriz en secreto. La vio entrando al desván con una caja llena de velas y objetos rituales. Carmen observó desde la puerta mientras Beatriz realizaba un ritual en el desván, susurrando palabras en un idioma desconocido y moviéndose de manera frenética. El aire en el desván se volvió más frío y pesado, y Carmen sintió una oleada de terror mientras observaba. Carmen decidió enfrentar a Beatriz y, al día siguiente, la confrontó con sus descubrimientos. Beatriz, visiblemente agitada, intentó justificar sus acciones, diciendo que estaba intentando proteger a los niños de una presencia oscura que ella misma había percibido. Sin embargo, sus explicaciones eran confusas y no parecían tener sentido. Beatriz confesó que había tenido visiones de entidades malignas y que sentía que la casa estaba llena de presencias hostiles. Sus rituales eran un intento de mantener a raya a estas entidades, pero su desesperación parecía estar empeorando la situación. Carmen, preocupada por la seguridad de su familia, decidió buscar ayuda profesional. La familia Ruiz contactó a un equipo de especialistas en fenómenos paranormales, compuesto por investigadores con experiencia en casos similares. El equipo llegó a la casa y realizó una serie de investigaciones y pruebas. Utilizaron equipos avanzados para detectar anomalías en la energía y analizaron los registros históricos y los objetos encontrados en el desván. Durante su investigación, el equipo capturó evidencia de actividad paranormal, incluyendo voces susurrantes y movimientos inexplicables de objetos. También encontraron registros de prácticas ocultas que coincidían con las descripciones de los rituales realizados por Alberto Martínez. El equipo determinó que la casa estaba cargada de energías negativas y que el desván era el epicentro de la actividad paranormal. Los especialistas realizaron un ritual de limpieza para purificar la casa y eliminar las energías negativas. El proceso fue exhaustivo y requirió la colaboración de varios expertos. Utilizaron técnicas de exorcismo y purificación para despejar el desván y el resto de la casa de las influencias malignas.
Durante el ritual, el equipo reportó una serie de eventos perturbadores, incluyendo gritos y apariciones fugaces. Las velas en el desván parpadearon con fuerza y el aire se llenó de un olor a azufre. Sin embargo, a medida que avanzaba el ritual, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar y la energía opresiva parecía disminuir. El proceso de limpieza fue un alivio para la familia Ruiz, pero el trauma que experimentaron no se desvaneció de inmediato. Clara y Pablo tuvieron que asistir a terapia para superar el impacto emocional de los eventos. Carmen y Luis también buscaron apoyo psicológico y participaron en grupos de apoyo para familias que habían pasado por experiencias similares. La adaptación a su nuevo hogar fue un desafío. Aunque la actividad paranormal disminuyó, los recuerdos de la Casa de las Voces seguían presentes. Carmen y Luis aprendieron a valorar la seguridad y el bienestar de su familia por encima de todo, y se convirtieron en defensores de la conciencia sobre los riesgos asociados con propiedades antiguas. La Casa de las Voces permaneció vacía durante años después de la partida de la familia Ruiz. La leyenda de la casa se convirtió en una advertencia en el vecindario. Los vecinos contaban historias sobre las voces susurrantes y las sombras que se movían a través de las ventanas. La casa se convirtió en un lugar de especulación y miedo, y muchos evitaban acercarse a ella. La historia de la Casa de las Voces atrajo a investigadores de lo paranormal y curiosos que buscaban experimentar los fenómenos descritos. Algunos de estos visitantes afirmaron haber experimentado eventos extraños, como susurros y movimientos inexplicables de objetos. Las investigaciones confirmaron la existencia de fenómenos paranormales, pero no se encontraron explicaciones definitivas. A lo largo de los años, la Casa de las Voces permaneció vacía, rodeada de una atmósfera de misterio y temor. La casa era un recordatorio constante de los horrores ocultos que podían acechar en lugares aparentemente tranquilos. Los residentes del pueblo evitaban el área alrededor de la casa, especialmente durante la noche, y las historias sobre la casa continuaban siendo un tema de conversación en Montserrat. Los nuevos propietarios que se mudaban a la casa a menudo se encontraban con historias sobre el pasado oscuro y los sucesos inquietantes que habían ocurrido allí. Algunos intentaron vivir en la casa, pero pronto se vieron obligados a abandonarla debido a la atmósfera opresiva y los fenómenos extraños. La Casa de las Voces se convirtió en un símbolo de advertencia para aquellos que buscaban propiedades antiguas y encantadoras. La historia de la familia Ruiz y la Casa de las Voces se convirtió en una leyenda local, transmitida de generación en generación. La casa, con su pasado oscuro y sus secretos inquietantes, seguía siendo un símbolo de los horrores que pueden estar ocultos en cualquier lugar. La experiencia de la familia Ruiz dejó una marca indeleble en Montserrat, recordando a todos que incluso los lugares más aparentemente perfectos pueden esconder terribles secretos. La Casa de las Voces, con sus ventanas cubiertas de cortinas gruesas y su jardín descuidado, seguía observando a los que pasaban cerca. Las historias sobre las voces susurrantes y las sombras inquietantes continuaban siendo contadas, y la casa se mantenía como un enigma sin resolver. La familia Ruiz, aunque nunca olvidó su experiencia, aprendió a vivir con el recuerdo de la Casa de las Voces. La historia de la Casa de las Voces se convirtió en un recordatorio escalofriante de los peligros que pueden acechar en lugares que parecen tranquilos. La casa, con su atmósfera opresiva y su pasado oscuro, seguirá siendo un símbolo de los horrores que pueden estar escondidos en las sombras de cualquier hogar.